Bien, Donald Trump está enfrentando una situación judicial en su contra importante. El lunes de esta semana pasó el primer día del juicio que se desarrolla en Nueva York contra el expresidente, quien está enfrentando 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. Vamos a hablar sobre este tema con Patricio Justo, es analista internacional. Gracias por atendernos, Patricio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nuria? Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, contanos un poquito de este juicio que se le está siguiendo por primera vez en la historia de los Estados Unidos a un expresidente. Bueno, este es uno de además, los tres perdón, juicios con grandes importantes. posibilidades de volver a hacerlo. Sí, por supuesto. Si querés después hablamos de eso, sigue siendo el favorito a ganar el 5 de noviembre frente a Biden. Trump afronta tres grandes juicios que son los más complicados para él. Dos, si querés ahora hablamos de este que estamos viendo en este momento, pero es mal manejo de información clasificada, se lo acusa de haber utilizado siendo presidente información clasificada de manera discrecional, y el otro gran tema es la acusación que se le hace de haber instigado el ataque al Capitolio en enero del 2020. Sí, claro. En este caso, esos juicios seguramente no los vamos a ver en proceso antes del 5 de noviembre, pero este es bastante complicado porque ha avanzado con mucha carga de prueba en su contra, con testigos que incluso uno es su ex abogado Cohen, que se declaró como arrepentido y declaró en esta causa, donde él le habría pagado unos $130.000 a esta modelo porno Stormy Daniels para callarla, supuestamente sobre una affair que habrían tenido en el año 2006. Esa es un poco la situación. Él no blanqueó dónde salió esa plata, negó que usó esa plata, y hay bastantes pruebas de que esto fue así. Es un delito que tiene pena hasta de 5 años de prisión en Nueva York, que es donde se está siguiendo este juicio. A ver, te pregunto cómo crees que puede resolverse y qué tipo de penas podría enfrentar Donald Trump por esto si se lo encuentra culpable. Bien, tal vez, caso digo, que incluso, este que mencionabas es el más... el que más resuena de los delitos contra los que se lo acusa, ¿no? Por el hecho de que hay una mujer en el medio y con todo el contenido que eso tiene. Pero además hay otros 33. Sí, yo te diría que este quizás es el que más resuena ahora porque se da en la previa de la campaña, de manera muy funcional a los demócratas. Desde las, digamos, huestes de Trump están diciendo esto fue impulsado por el propio gobierno y se hace para tratar de bloquear la candidatura de quien es favorito. Lo cierto es que es un proceso que ya viene de hace bastante tiempo y que, como te decía, tiene un montón de carga de prueba que ya está como condenado públicamente Trump, digamos. Ahora, vamos a suponer que le dan la máxima pena, se lo declara culpable. Hay un gran problema para seleccionar a los jurados. Ya pasaron más de 90 personas y la mayoría fueron recusadas o se autoexcusaron por declarar ante el tribunal, la verdad que yo no puedo ser parcial. Por esta cuestión de la grieta política, ¿no? De la gran politización que hay. Entonces, muy difícil ha sido seleccionar el jurado, es una de las cosas que viene demorando el juicio. Si lo condenan, él podría acceder quizás a una probation, a pagar una multa, y no lo inhabilitaría para competir en la presidencia. Esto es lo más importante que tener en cuenta. ¿Cuál es el gran tema, Nuria? Perdóname, ¿una multa y nada más? Está acusado también de la gravedad que significa la supuesta intención de falsificar documentos cuando fue la elección del 2020, que además terminó cuando él termina su mandato, terminó llevándoselos a su casa, esos documentos falsos, para no dejar rastros de eso. Son delitos que entiendo que para que el presidente enfrente una acusación formal de esto tiene que haber pruebas, lógicamente. Sí, el tema es el siguiente. Con respecto a este caso de Stormy Daniels, es un delito grave, pero que puede ser arreglado con una fianza, lo que a él no lo inhabilitaría para participar en la elección. Pero el problema, ¿cuál es? ¿Qué impacto electoral tiene esto? Los votantes, sobre todo que están en el medio, dirían, bueno, este presidente que incluso ya está condenado por esto, yo no lo voto. Es algo que los analistas de opinión pública están analizando y bueno, la verdad que todavía es muy incierto. Es el único caso, te repito, que él podría tener un fallo en contra antes del 5 de noviembre. El resto de las causas que son más graves, como esta del 2020,
no van a llegar antes del 5 de noviembre. Bien, o sea que ahí tendría un poco de tiempo. Vos decís, sigue siendo el favorito. Bueno, lo que pasa es que Biden también no es, ¿no? Pero sigue estando Trump con altísimas posibilidades de ganar la elección. Más allá de todo esto, ¿cómo está en este momento la sociedad norteamericana respecto de esto? ¿Está muy polarizado el electorado? Sí, absolutamente polarizado. A ver, Trump es favorito, pero esta es una elección que todavía está abierta, porque la mayor parte de las encuestas, el margen que están marcando, es perfectamente remontable por Biden de acá al 5 de noviembre, y sobre todo si aparecen factores como el fallo judicial y otros temas de política exterior y doméstica que pueden perjudicar o beneficiar a uno u otro, ¿no? Por ejemplo, el tema del manejo de la cuestión de Gaza, de Ucrania, son cosas que están golpeando la imagen de Biden, el prestigio, su imagen, de líder. Sobre todo tengamos en cuenta también que uno de los principales temas en contra que tiene Biden es su ancianidad. Entonces, sí, claro, son cosas que lo siguen debilitando. Pero bueno, pero en este caso Trump también tiene la misma edad, ¿o no? 77, están ahí. Los dos son vistos de esta forma como presidentes ancianos en el poder, pero con Biden en este caso mucho más golpeado en términos de imagen con esto. Claro. Pero como te decía, Trump tiene que sobrellevar toda esta cuestión judicial que no es menor y todas sus controversias permanentes que él va generando, que lo refuerzan en su electorado, pero también lo espantan y alejan de una parte de electores que él también necesita, ¿no? Los famosos que están en el centro, ¿no? Sí. Que es una porción cada vez más pequeña, pero que en esta elección va a ser decisivo. Y sí, no se puede desaprovechar nada. Digo, lo llamativo en esta elección de los Estados Unidos es que los dos favoritos ya tuvieron gobierno en Estados Unidos, tienen una edad avanzada, por decirlo de algún modo. A uno le fue mejor en materia de economía que al otro. Y por otra parte, al que le fue mejor, que obviamente es Trump, en materia de índices económicos, tiene un rechazo respecto de lo que es la imagen personal de un norteamericano al que todavía estas cuestiones y todo lo que sea vinculado a lo que se puede entender como una traición le pesa y mucho, ¿no? Digo, es llamativo que sigan siendo los favoritos cuando dejaron además en el camino a otros contendientes camino a la presidencia, o yendo rumbo a la elección presidencial, no la presidencia. Sí, en el caso de Trump es muy interesante para analizar un fenómeno más profundo que tiene algo que ver con lo que pasa en la Argentina. Digamos, no hay que trazar un paralelismo, pero esta cuestión de la grieta, la ideologización, la cuestión moral que pasa a segundo plano. ¿Cómo es posible que sabemos todo esto malo que hizo Trump, tan ilegal, flagrantemente, y sin embargo no erosiona su base de votantes? Eso habla también de la calidad de esa sociedad norteamericana que en otro momento hubiese rechazado de plano un candidato con esta característica. Sí. No solo que fue presidente, sino que puede volver ahora el 5 de noviembre a la presidencia. Sí, y bueno, y el bolsillo, ¿no? Porque al norteamericano totalmente le fue mejor. Obviamente, entonces prefiere... Por supuesto, y eso pesa mucho. Claro, lo personal, porque digo, taparse los ojos frente a la persona de Trump y a su radicalización respecto de algunos conceptos y pensar en la economía personal. Es una visión muy individualista, sí, e inmoral, podemos decir, aunque sea duro decirlo. Patricio, gracias por este contacto. Gracias a vos. Adiós, hasta luego. Patricio Justo, analista internacional, pasando por Canal E. Nosotros hacemos una breve pausa.